de hoy, miren, no se preocupen mucho cuando no puedan anotar algo, porque tenemos una hora nomás, ¿ok? Entonces, como se está grabando, ustedes pueden adquirirla después y allí está todo lo que vamos a hablar, ¿ok? Entonces, la enseñanza de hoy, muy importante, no es una obra de la casualidad, le decía yo a mi hermano Benny, ¿verdad? Y a mi hermano Mario. La enseñanza de hoy es el purgatorio. ¿Existe realmente el purgatorio? Claro que existe, ¿verdad? Entonces, pero hay muchas denominaciones. En eso se quedó Román, que la segunda niña estaba en el purgatorio. Amén. Sí, no, está hermoso. Yo he escuchado la biografía. Lo que pasa es que el tiempo nos come, ¿verdad? Entonces, ok, vamos de vuelta. El purgatorio, ¿verdad? Tengo que decirle lo que les dije hace rato, ¿verdad? Para los que llegaron primero. Nuestra iglesia es militante, ¿ok? Para los que llegaron un poquito tarde, es militante, purgante y triunfante. Militante, ¿por qué es militante? La primera es la imagen del militante. El cristiano es un militante que milita en las filas de Cristo y su actividad es la de quien combate. Militante proviene de aquello que alude a las milicias y por tanto tiene connotaciones de confrontación, de batalla. Hay que dar la batalla, hay que luchar por la causa. Es una imagen muy querida en determinados ambientes de iglesia. Imagen combativa, guerrera, de fuerza. Para muchos se trata de que existe un mundo desconocedor de Cristo y de la religión y hay que salir a dar la cara, salir a la calle. Tiene similitudes con las protestas sociales que determinados colectivos salen a la calle a reivindicar. Aquí sería algo parecido. El militante armado con su verdad y su convencimiento sale a la calle, expresa su discurso generalmente con tono elevado de voz y con cierta vehemencia. Y en asambleas, congresos o cualquier otra manifestación dan testimonio, expresan fuertemente, sin lugar a duda, su fe en Cristo Jesús. ¿Qué es un militante? Lo tenemos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3, que dice que seamos verdaderos soldados en la causa de Cristo Jesús, ¿verdad? Que luchemos como unos verdaderos soldados. O también lo tenemos en 2 de Timoteo 4 del 6 al 8, que le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, hijo mío, dijo, yo ya estoy listo para ser entregado en sacrificio. A mí me espera, dice, la corona final. He ganado la buena batalla, dice él, ¿verdad? Y la corona va a ser entregada a mí y a todos aquellos que permanecen firmes en la fe. O sea, un militante es activo, un militante es, ¿cómo se puede decir? Positivo. Un militante está listo para la batalla, pero nuestra milicia no es con arma. Nuestra arma es Efesios 6, ¿verdad? 18, que dice que la armadura de la fe sea la palabra de Dios. O en otras palabras, predicar el evangelio a tiempo y a destiempo. ¿Okay? Por eso es militante nuestra iglesia. Sufrimos persecuciones también. Purgante. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Triunfante, los santos en el cielo. En otras palabras, los fieles en la tierra es la iglesia militante. Los difuntos en el purgatorio es la iglesia purgante. Y los santos en el cielo, la iglesia triunfante. Algo muy importante para la hermanita que compartió, mi hermanita Hermelinda, ¿verdad? Y para los otros que yo les voy a pedir siempre, el lunes le toca a otro, yo quiero que estemos en comunión con nuestra iglesia católica, ¿ok? La idea de esto es esto, que ustedes vengan aquí y ustedes me digan: hermano Tony, el evangelio fue ejemplo, ¿qué puede decir? La parábola, ¿verdad? Una parábola, ejemplo, que comienza de Mateo 13 en adelante. ¿Qué parábola podríamos dar por decir así? O digamos Mateo, ¿qué sería? 20, del 20 al 28, cuando la madre de Santiago le pide los mejores puestos para sus hijos, ¿verdad? Y Jesús dice que el que quiera temer el puesto número 1 en el cielo, que sea servidor de los demás aquí en la tierra, ¿verdad? Ok, ejemplo, dicen ustedes, hermano Tony, el padre, ¿cómo se llama el padre de aquí? Domingo. Okay. El padre Domingo, el domingo en la Santa Misa, dijo esta palabra del Evangelio y cayó en mi corazón. Y créalo, hermano Tony, que este Evangelio y esta palabra, yo quiero que ustedes mencionen, que estén atentos a Dios a través del sacerdote. ¿Sí entendimos este rollo?
Eso es lo que yo quiero de los predicadores que yo pase, que estemos en comunión con los sacerdotes, que ustedes vengan a misa el domingo y ustedes estén sentaditas escuchando palabra de Dios. Y ustedes me digan, hermano Tony, del Evangelio del domingo, el Padre Domingo soltó esta palabra. Y eso cayó en mi corazón. Eso aprendí de este Evangelio de hoy. ¿Sí entendimos ese rollo? Porque miren, no podemos predicar lo que no tenemos. En otras palabras, primero hay que comerlo nosotros el Evangelio para después dárselo a las demás personas. Y si yo me comí, si en mí cayó en tierra fértil una palabra de Dios que el sacerdote soltó del Evangelio, yo la voy a transmitir al pueblo. ¿Sí entendimos eso? Y en eso estamos en comunión con nuestra Iglesia Cristiana Católica. Eso es lo que yo quiero de los predicadores. ¿Amén? Ok, listo. Entonces, dice acá, vamos entonces, ya supimos, iglesia militante, purgante y triunfante. El purgatorio, ayúdenme, ¿quién me ayuda? Háganme la pregunta. ¿Quién me ayuda? Y otro búsqueme allí, Catecismo de la Iglesia 1030. A ver, hermana, hágame la pregunta. Pregunta. Yo quisiera saber lo siguiente. ¿El purgatorio es un invento de la Iglesia Católica para hacer dinero o es una enseñanza de la Biblia que los cristianos debemos creer? Respuesta, ¿verdad? En una sociedad y en un país donde hay muchas creencias diferentes sobre religión, es común que muchas personas católicas se sientan atacadas o cuestionadas sobre su fe. Y algo que comúnmente quieren saber es por qué creemos en el purgatorio y si es algo con base bíblica. Veamos 4 razones del por qué creer que existe el purgatorio. Empecemos con el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030. Amén. Okay. La purificación final o purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Palabra de la Iglesia Católica. Amén. Ok. Dice que aunque estemos salvos, ok. Dice que aunque estemos salvos, pero hay pecados que necesitamos ser purgados en el purgatorio, momentáneamente. No es un lugar de sufrimiento, no es un lugar de padecimiento, pero es un lugar de estancia, donde vamos a estar ahí nosotros que antes estuvieron nuestros antepasados. Por eso en Mateo 27, 51 y 52 dice que al momento de morir Jesús en la cruz, muchos resucitaron, muertos que estaban esperando la promesa de Dios. En ese aspecto, ahí estaba David, ahí estaba Moisés, ahí estaba, ¿cómo se llama? No, ahí estaba Abraham, ahí estaban todos esos esperando la promesa que Dios le había hecho a ellos. ¿Cuál es la promesa de nosotros? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 16. Que en el sonido de trompeta, dice que al fin del mundo vendrá un ángel con sonido de trompeta. ¿Okay? Y dice que Dios va primero a levantar desde aquellos muertos que murieron creyendo en Él. Y luego vendrá por nosotros, o sea, por las personas que quedemos en la tierra, que estamos entregados a Cristo, trabajando en Cristo, pegaditos en Cristo, luego viene Él por nosotros. O sea, pero primero van a resucitar los muertos que murieron creyendo en Él. Esa es la promesa que Dios da en la Biblia para nosotros. Por eso en Marcos 13, del 31 y 32, cuando le hacen la pregunta a Él, los fariseos, los hipócritas, le están presumiendo que ellos sabían cuándo venía la sequía y cuándo llovía, que porque la higuera florecía o la higuera se secaba. Entonces les dicen, muy bien, ustedes saben todo eso, pero el fin del mundo no lo saben, ni yo ni los ángeles, solo mi Padre que está en el cielo. Y al último le dicen el 32 y 33 dice, manténganse despiertos y en oración, alerta, porque el momento no lo sabemos nadie. El día de ayer estaba en la Santa Misa cuando el diácono de la parroquia dice, vayan a visitar a la hermana, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Del hermano que se quitó, parece, suicidio, no sé qué pasó. Era un hermano muy alegre, que él era el que motivaba a los centroamericanos cuando había la fiesta del Salvador y todo eso. Y ayer estuvimos en no el servicio, estuvimos en la casa de él, él está en el hospital todavía en la muerte. Se había quitado la vida, o había muerto el día sábado en la madrugada, parece. O sea, el día, el momento, la hora, no la sabemos nadie. Y ustedes, si ustedes lo hubieran conocido, dijeran, ¿cómo este hombre murió? Si es un hombre
alegre, lleno de vida, motivador. Pero el momento y el día, no lo sabemos. Tenemos al difunto Mac, ¿verdad? En paz descansa. Que aquí el día lunes, antes de que muriera, aquí se despidió de mí, me abrazó y todo. Él viene y me manda un correo el jueves, parece que jueves, ¿verdad? Que me manda un correo en la noche o viernes. Me dice, Mac ha muerto. ¡Wow! Qué tristeza, ¿verdad? Ese es el texto bíblico para ti, para mí, para todos. El momento no lo sabemos. El día no lo sabemos. Aunque se suiciden, ¿es momento que Dios lo tiene? Mira, hija, eso va a sonar como chiste lo que les voy a contestar, ¿ok? Para todos, ¿verdad? Cuando muramos le preguntamos a Dios. La verdad. Eso allí sí. Porque dicen que cuando pues se suicidan, pues Vamos a leer la historia. pecando, Vamos a leer la historia de Lucas 23, parece que está, ¿verdad? Donde se acuerdan dos, el asesino y el no asesino. Y Jesús en medio, ¿verdad? A uno de ellos que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La misericordia de Dios es grande. Recuerden Isaías 51, ¿okay? Isaías 55, versículos 6, 7 y 8 dice que el malvado deje sus caminos, que el asesino se vuelva a Dios, que Dios siempre está dispuesto a perdonar porque su misericordia es grande. Entonces, si nosotros decimos no porque se suicidó, estaríamos ocupando el lugar de Dios y Dios. Entonces, el padre Tardif en México estaba una señora que siempre lloraba por su hijo porque su hijo se aventó de un puente. Entonces ella siempre estaba llorando y diciendo, pues pensando que se había condenado. Y el padre Tardif, ya cuando estaba dando las sanaciones, dijo, aquí hay una madre llorando por su hijo que se suicidó. Dice, se aventó de un puente, dice, pero no te preocupes porque ese hijo acaba de subir ahorita al cielo y ahorita lo tiene Dios abrazado. Dice, en lo que él iba bajando pidió perdón, cuando se lanzó, pidió perdón. hoy nuestra iglesia católica, ¿cuántos años lleva ya que celebra misa a los que se suicidan? Parece que 2 o 3 años ya, ¿verdad? Antes no lo hacían, ni te permitían que lo celebraras dentro de la iglesia, nada. Hoy en día sí ya les puedes hacer misa también. Entonces, porque yo creo que han entendido de que la misericordia de Jesús, por eso vino Jesús al mundo, a morir por ti, por mí y por todos los pecadores. La misericordia es grande. Amén. Ok. Sigamos entonces, ¿verdad? Primera razón, ya leímos el catecismo de que existe el purgatorio. Primera razón, una enseñanza fundamentada en la palabra de Dios. Lo primero que hay que mencionar es que hay pasajes bíblicos que hablan muy claramente sobre la realidad del purgatorio. Léanme, segunda de Macabeo, capítulo 12, versículo 39 al 45. Amén. Escuchen. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Japnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Todos alabaron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de sus pecados. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero, como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara sus pecados. Te alabamos, Señor. Más claro no canta un gallo, dicen, ¿verdad? Fácil. Si Judas Macabeo creía en la resurrección y sabía la importancia de ofrecer sacrificios, dicen ellos, ¿verdad? Santas misas, el rosario, ¿qué más? Ayunos, eso sí es muy importante. Recuerden nuevamente, ahí les va lo que les decía al principio, ¿ok? Ya leímos Eclesiastés 12:7, ¿verdad? ¿Qué dice Eclesiastés 12:7? Dice esto así, ¿ok? Dice que en polvo eres y en polvo te convertirá. Pero dice, el espíritu volverá al Creador porque Él nos lo dio.
El humano está dividido, para los que llegaron tarde, ¿verdad? En tres partes. En el cuerpo, primero, ¿verdad? Cuerpo es el que queda en la tierra cuando nos morimos. Por eso dice 1 Corintios 3:16, dice esto, que no saben ustedes que ustedes son templos donde mora el Espíritu Santo. Mientras estamos en el planeta Tierra, nosotros tenemos que cuidar este cuerpo, este esqueleto que va a ir a la tierra, tenemos que cuidarlo porque aquí es donde mora el Espíritu Santo. Ok, otra parte que está dividido el humano es en alma. ¿Qué es alma? En teología dice alma es acciones malas y acciones buenas, malos pensamientos, buenos pensamientos. En otras palabras, alma viene siendo la conciencia, ¿verdad? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es aquello que te acusa, es aquello que si ya, yo siempre digo esto y le explicaba a mis hermanos, que yo siempre digo cuando una mujer tiene temor de Dios y un hombre se casa con ella, yo digo se rayó, se sacó la lotería, porque una mujer con temor de Dios no muy fácil va a hacer cosas que no le agraden a Dios, no al hombre, sino a Dios, porque esa mujer tiene temor de Dios. Y si va a cometer un error de poner los cuernos al marido o cualquier cosa de eso, antes de hacerlo esa mujer lo va a pensar muchas veces, porque ella le tiene mucho temor a Dios. También los hombres, ¿verdad? Entonces, la conciencia es lo que te acusa, lo que te dice, no lo hagas, Julia, mira, no te va a ver tu esposo, pero Dios sí te va a ver, no lo hagas, Juana. Y comenzamos, ¿verdad? O cuando vamos a transear en las marquetas, ¿verdad? Creo que éramos tranza. Ya no transees, mira, Dios te está viendo. Y tú dices, ¿sabes que me regresé a dar el cambio porque algo sentí incómodo? Eso se llama conciencia. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 20. Ahí tenemos lo que es la conciencia, ¿ok? Ahora, por la otra parte que está dividido el humano es en espíritu. ¿Qué es espíritu? El espíritu es el aliento de vida, el espíritu es la vida, el espíritu es el que nos conecta con Dios. San Juan 6, 63 dice, ¿verdad? El espíritu es la vida, la carne no sirve para nada. Ok, si nosotros entendemos esto, estamos entendiendo el texto bíblico de Judas Macabeo también, que Judas Macabeo entendía realmente estas tres partes que el humano está dividido. Y él dice, hay que ofrecer un sacrificio porque la misericordia de Dios es grande para que salgan del purgatorio, de donde están ellos, porque a la hora que resuciten, ellos también van a resucitar, porque Dios, en aquel entonces, ¿verdad? Porque Dios, su misericordia es grande y toma en cuenta los sacrificios, las oraciones que nosotros ofrecemos. Amén. Ok, sigamos entonces. Mire así. Mande. Hay una oración que se reza, es un rosario que se reza en las Santas Llagas, Okay. y está una promesa grande por ese rosario, que si nosotros lo hacemos pues todos los días, salen miles de almas del purgatorio. ¿Cómo se llama la Virgen que cargamos La Virgen del Carmen. del Carmen también? Hay una historia muy bonita. Vamos a avanzar y yo les voy a comentar una anécdota que yo la viví. Yo no sabía lo que estaba pasando en mi vida hasta que escuché el testimonio de, no sé, de una colombiana de nombre Gloria Amor, que me lo regaló, no sé en qué año me lo regalaron por allá al lado de Santa María, y yo lo venía escuchando. Ok, quiero que me lean 1032, Catecismo de la Iglesia Católica. Póngase de pie. Esta enseñanza se apoya también a la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya se habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer a este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosle socorros y hagamos conmemoración a los hijos de Job. Fueron purificados por el sacrificio de su padre, porque habríamos de dudar que estas ofrendas por los muertos lleven un cierto consuelo. No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias a ellos. Palabra del Catecismo de la Iglesia Católica. Amén. Ok, otro de ellos, y tal vez el principal, es cuando el apóstol San Pablo nos habla sobre el día del juicio y sobre qué pasará con aquellas personas que tuvieron fe y sirvieron a Dios.
pero que su obra no fue tan buena. Pablo lo explica, voy a leer el texto bíblico, ¿no? Primera de Corintios 3, del 13 al 15, dice así: un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pagar, sin pasar por el fuego. Palabra de Dios. Okay, Primera de Corintios capítulo 3, del 13 al 15, ¿verdad? Pablo nos explica muy claramente acá, y él en Primera de Corintios